Hola, pues buenas tardes, creo que ya estamos transmitiendo en directo y ante todo, bueno, pues bienvenidos y gracias a todos y todas por estar ahí. Gracias también especialmente al profesor Carlos Sanz por esta invitación a participar a través del grupo de Historia de las Relaciones Internacionales para presentar mi libro. Gracias a Francisco Rodríguez Jiménez como administrador de grupo de Facebook. Y gracias a Moisés Rodríguez que ha estado echándome una mano ayer con el tema de la cuestión técnica y esperemos que todo vaya bien. Al otro lado tengo a Moisés para decirme si todo va bien y espero que él me diga que ahora me estáis escuchando y que bueno, nos ponemos a ello. Eh, Voy a presentar, o me toca presentar entonces, el libro que recientemente se ha publicado con la editorial Silex y que se titula World Citizen, Salvador de Madariaga y las redes pioneras del mundialismo, 1927-1950. Se podrían decir, lógicamente, muchas cuestiones sobre un libro que tiene en torno a unas 500 páginas y bueno, que ha llevado un tiempo de trabajo considerable, desde el año 2015 trabajando con los archivos personales de Salvador de Madariaga que están depositados en el Instituto Cornide en A Coruña y compaginando esa labor con los archivos visitados en algunos lugares de Europa, pero fundamentalmente en Estados Unidos, tanto archivos consultados presencialmente como ya con ocasión de la pandemia o debido a la pandemia, pues algunos de manera online por ejemplo, en la Universidad de Chicago o en la Universidad de Stanford. Bueno, en los 25 minutos que me han comentado que tengo aproximadamente para presentar el libro, porque creo que lo más importante es que tengamos luego un tiempo para las preguntas y para el debate, que siempre es lo más interesante de estos encuentros. Pues en esos 25 minutos se me ocurre decir varias cuestiones, sin tener que hacer un spoiler y no fastidiar al final de la película, porque bueno, yo creo que hay suficientes sorpresas en el libro y cuestiones de las que seguramente no podré hablar ahora y que pueden suscitar interés, pero por lo menos presentar un panorama de cuáles son aquellas claves fundamentales del libro. Eh, lo primero es decir, estaba viendo que me comunican que sí, que se oye bien y me alegra saberlo. Y bueno, os digo, lo primero es decir que es un libro que lógicamente, como se puede entender por el, por el título y por su subtítulo, que me parece mucho más definidor de las temáticas del libro, pues tiene dos ejes. Un eje sería la figura de Salvador de Madariaga. No es una biografía de Salvador de Madariaga, ni pretende serlo, sino que es un libro que se centra en un aspecto de los muchos que se podrían trabajar de Salvador de Madariaga. Pero creo que se centra en un aspecto que hasta ahora había sido poco analizado, eh, por dos motivos. Primero, porque se salía de la historiografía tradicional que se ha volcado generalmente en dos cuestiones con respecto a la figura de Salvador de Madariaga. Una, su presencia en la política española, que es una presencia pues relativamente muy restringida, puesto que presencialmente Salvador de Madariaga estuvo muy poco tiempo en España, como sabemos, estuvo la mayor parte de su vida y fundamentalmente de su vida pública siempre en el extranjero. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos una historiografía que se vuelca en su papel en la Segunda República como delegado de España a la Sociedad de Naciones, o su papel posteriormente en relación con el denominado posteriormente por el franquismo el Contubernio de Múnich, el movimiento europeo, etc. La otra faceta, que lógicamente se ha estudiado también de Madariaga, en la que queda mucho por decir, pero que ya tenemos un volumen de bibliografía importante, sería la faceta del europeísmo de Madariaga. Sería uno de los grandes padres de la Europa y desde luego el que más podemos identificar desde los inicios dentro de España con la asunción o la ligazón de España, en concreto de la España del exilio a la España del destierro, al europeísmo desde sus inicios, o por lo menos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Estas dos facetas estaban estudiadas, pero sin embargo, la faceta inicial, digamos que nos explica
el inicio de la carrera diplomática, internacionalista, intelectual de Salvador de Madariaga no estaba tan trabajada. Y me refiero a dos cuestiones. Una fundamental, que es su relación con su esposa, con la escocesa Constance Archibald, que va a ser fundamental para todo el desarrollo de su carrera, primero porque es una persona que tiene una influencia muy importante, una familia muy destacada de Escocia, de una rama empresarial con importantes empresas en la India, porque tiene contactos entre el establishment británico que le van a posibilitar a Madariaga pues introducirse en la alta sociedad británica ya desde la segunda década del siglo XX. Es esa razón la que permite que Madariaga llegue a Ginebra, y llegue a Ginebra nada más y nada menos como jefe de la sección de desarme de la Liga de Naciones o de la Sociedad de Naciones a partir de 1921 y 1922. Esta primera etapa estaba menos estudiada, y yo creo que bueno, es una de las facetas que en parte trabaja el libro, adentrándose además ya en Ginebra, con Constance Archibald y con Salvador de Madariaga en Ginebra, en la década que va de 1921 a 1931, antes de la Segunda República, donde por primera vez, como veremos, Madariaga se introduce ya en lo que va a ser el relato del mundialismo y la defensa o su labor de, podríamos decirlo de alguna manera, de apostolado, de misionero del mundialismo, de la que luego hablaremos. Y por último, hay una etapa posterior, que es la etapa que coincide en España con la Guerra Civil y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, que tampoco había venido siendo muy trabajada por la historiografía, y es la que más directamente relacionada está con esa faceta de Madariaga respecto al mundialismo. Por lo tanto, me parece que una de las virtudes, si tiene alguna el libro, una podría ser, bueno, pues que nos presenta otro Madariaga, que a lo mejor era menos conocido. No digo que sea más o menos interesante, pero desde luego sirve para explicar al personaje con una mayor complejidad de lo que hasta ahora teníamos, teniendo en cuenta que la faceta del Madariaga en España era muy limitada, como hemos dicho, por una cuestión ya de presencia en nuestro país, y la faceta europeísta pues es importante, pero es una faceta bastante posterior, y en parte, como veremos, se explica como derivada de su trayectoria previa en el mundialismo, con todas sus virtudes, con todos sus procesos y también con todos sus fracasos, que en buena medida explican lo que luego va a ser su carrera dentro del europeísmo. Como digo, por una parte está ese eje, el eje de Salvador de Madariaga, y por otra está otro eje, quizás también menos conocido, conocido en la historiografía anglosajona, fundamentalmente con obras recientes, pero no tanto a lo mejor en la historiografía en español, en la historiografía española, y es todo lo que tiene que ver con el mundialismo, es decir, con ese proyecto más o menos utópico de crear, como diría Madariaga, crear una conciencia mundial que permita, a medio o a largo plazo, la constitución de un gobierno mundial. Bueno, el mundialismo del que hablamos en esta ocasión, cuando hablamos del Salvador de Madariaga, es un mundialismo relacionado con las corrientes liberales. Como sabemos, otra de las facetas con las que se identifica Salvador de Madariaga a través de su trayectoria es el liberalismo. Claramente es, como ya sabemos, en 1947 es uno de los fundadores y va a ser el presidente de la Internacional Liberal, pero ese liberalismo ya venía de las décadas anteriores, y es en el mundialismo donde ese mundialismo converge con la idea de un futuro gobierno mundial que tiene que extender los valores liberales, algunos autores dirían del imperialismo liberal, al resto del mundo. Estamos hablando de la década de los años 20 y 30, donde todavía hay una visión desde el mundo anglosajón, fundamentalmente, de la capacidad de imponer las tesis liberales, sobre todo desde Estados Unidos, al resto del mundo. Y creo que además del relato mundialista que pueda aportar el libro y en el que vemos las facetas, su evolución, etc., quizás lo más interesante sea el conjunto de redes que van trabajando en favor de ese mundialismo. Creo que la primera red que llama la atención y que sería la más persistente con respecto al mundialismo, desde 1926 como mínimo hasta los años 50,
son aquellas redes que tienen que ver con las redes confesionales, fundamentalmente redes que tenían una aspiración ecuménica, el diálogo entre las religiones, pero no solo entre las religiones de Occidente, lo que podría ser el diálogo entre las distintas iglesias dentro del cristianismo, también el judaísmo, sino el diálogo con Oriente. Y es muy importante esta faceta del orientalismo que se conjuga con el ecumenismo. Ahí hay como mínimo tres grandes iglesias, tres grandes comunidades de fe que van a apostar claramente por el mundialismo y con las que va a estar directamente relacionado Salvador de Madariaga. La primera de la que habría que hablar con sede en Nueva York sería la iglesia, la comunidad Bahá'í, la iglesia Bahá'í, que tiene esa mezcla de la síntesis o ese relato de síntesis de las filosofías de Oriente y de Occidente, muy importante en esos años 20 y con una gran influencia en determinadas élites aristocráticas y plutocráticas no solo de Nueva York, sino también de Chicago, de Londres, etc. La segunda, sin duda alguna, serían los cuáqueros, la Sociedad Religiosa de los Amigos, con sedes fundamentalmente en Filadelfia y en Londres, con un relato fundamentalmente volcado en la construcción de la paz y que anhela la construcción de un gobierno mundial que garantice o que sirva de garantía para una paz mundial. Y la tercera, muy importante, sería la iglesia presbiteriana, unitarista, que tiene, bueno, pues sedes muy importantes tanto en Nueva York como en Chicago, que está relacionada, como veremos, con la Fundación Carnegie o luego con la Fundación Rockefeller. Es decir, son fundaciones que tienen un peso económico muy destacado, pero que hay detrás unos argumentos que son liberales por una parte, pero están también relacionados con esa idea de la nueva cristiandad, o a veces se va a utilizar incluso ya en esos términos el término New Age, una nueva era del espíritu, con la que Madariaga se va a identificar muy pronto. Él va a ser, en los años 20, años 30, uno de los portavoces de esa nueva era del espíritu. Por lo tanto, vemos que la faceta religiosa, la construcción del mundialismo como un referente moral, más que económico, político, es muy importante. Esto explica que Madariaga y sus fieles, y digo fieles en el sentido más original de la palabra, hay mucho de vocación misionera, hay mucho de militancia entregada a la causa, mucho de utopía también en todo este tipo de argumentos. Esto explica que se apele constantemente a el espíritu o se apele constantemente a la conciencia. La formación de la conciencia, la formación moral y ética de los ciudadanos será la que permita dar pasos hacia la construcción de ese futuro gobierno mundial. Bien, hemos hablado de las redes ecuménicas o de las redes confesionales. Otra faceta que se trabaja en el libro es, bueno, tenemos esas redes, tenemos esas ideas, pero ¿cómo se financian? ¿O quién está contribuyendo con dinero, con dólares, no solo con ideas, a la constitución de esas redes y al trabajo en favor del mundialismo? Fundamentalmente hablamos aquí de la Fundación Carnegie, la Carnegie Endowment for International Peace, que ya desde principios del siglo XX es la fundación más importante en el área del internacionalismo y que tiene además una faceta muy importante en esta hipótesis, porque es una hipótesis, en este experimento de probar la vía que va más allá del internacionalismo, va hacia el mundialismo. Porque para muchos de los partidarios del mundialismo, lo que supone la Liga de Naciones es una gran aspiración que se ve muy pronto frustrada. En gran parte, el relato mundialista responde a una decepción por las frustraciones cosechadas por la Liga de Naciones o por la Sociedad de Naciones en Ginebra a partir de 1924-25. A medida que la tesis de los estados soberanos y los intereses de los estados soberanos, de los estados-nación, se imponen en las decisiones internacionales, algunos de los presentes en Ginebra, o de los más relacionados con Ginebra, empiezan a aspirar a la construcción ya no de una sociedad internacionalista, de una organización internacionalista, sino de una organización mundialista que lleva a la construcción de ese futuro gobierno mundial. Ahí está la Fundación Carnegie, pero ahí está también la Fundación Rockefeller, posteriormente, que en parte también va a alimentar ese discurso como hipótesis experimental, no del todo convencida, pero viéndolo como una vía que tiene sus probabilidades. Lo mismo ocurre con la banca JP Morgan.
Es muy importante la relación establecida entre Salvador de Madariaga y Thomas Lamont, que era el administrador fundamental de la JP Morgan, su anfitrión en Nueva York cada vez que Madariaga venía a la Gran Manzana, o, por ejemplo, la relación de Madariaga con la familia que regía en esos momentos el Banco de Inglaterra, los Holland Martin, que van a ser los promotores o los anfitriones de una gran conferencia por la unidad mundial que va a tener lugar precisamente en la villa de Overbury Court, en su mansión en la campiña británica. Estamos hablando en esto de Overbury Court del año 38 o 39. Pues bien, todas esas redes, más la financiación de algunas grandes mecenas, fundamentalmente mujeres, y con esto pasaremos a la tercera cuestión del papel de las mujeres, muy importante en el mundialismo. Algunas mecenas tan destacadas como Anne Morgan, la hija soltera de la familia Morgan, o Anita McCormick Blaine en Chicago, que va a aportar gran parte de su riqueza, no solo para la creación de varias organizaciones relacionadas con el mundialismo, sino para crear fundamentalmente, o finalmente en Nueva York, una organización de la que luego hablaremos que se llama la Nueva Fundación Mundial, y que luego citaré por una cuestión anecdótica o no tan anecdótica, pero sí significativa. Bien, redes financieras, redes ecuménicas, redes femeninas. Como he dicho, las mujeres son importantísimas en todo este tipo de redes, de manera muchas veces pública, a través de dos grandes organizaciones, la Organización de Mujeres por el Organización Internacional de Mujeres por el Sufragio, que luego posteriormente se va a denominar la Organización Mundial de Mujeres por la Paz y la Libertad, y muchas de sus militantes y sus dirigentes van a estar en favor de esa construcción del gobierno mundial, van a apoyar las ideas de Madariaga en esos años 20 y 30. Hemos citado a Anne Morgan, hemos citado a Anita Blaine, tendremos que citar aquí, evidentemente, a la mayor colaboradora de Madariaga en el mundialismo, que es Ruth Craston, que venía también de adscripción muy relacionada con las iglesias universalistas, unitaristas, etc. Es decir, las organizaciones feministas de los años 20 y 30 que han obtenido dos grandes éxitos, un éxito a nivel internacional que es la aprobación del sufragio universal femenino y un éxito en los Estados Unidos, un éxito inicial, entre comillas, que es la aprobación de la ley seca, apuestan después de esos dos grandes éxitos por el tercero, que es el fomento de la paz. Y no ven mejor vía para fomentar la paz que la construcción de un futuro gobierno mundial que garantice esa paz universal a la que se aspira. Por lo tanto, muchas mujeres se implican en este trabajo, muchas mujeres se implican en las redes que van a colaborar con Salvador de Madariaga en este relato mundialista. Como no, todo este relato es un relato de élites, es un relato de las élites intelectuales, es un relato que nace y se extiende a través de los principales núcleos intelectuales de las universidades más prestigiosas del Reino Unido, de Suiza y de Estados Unidos. Universidades generalmente privadas, no todas ellas. Pensemos en Oxford, fundamentalmente, pero luego pensamos en Estados Unidos y va a haber dos universidades fundamentalmente que van a apoyar todo este proceso y lo van a liderar además. Una es el Swarthmore College de Pensilvania, liderado, es el núcleo intelectual, la Universidad de los Cuáqueros en Pensilvania, que está liderado por Frank Idelot. Frank Idelot, que nada más y nada menos va a dirigir luego el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde va a trabajar Einstein y donde, como sabemos, van a recabar todos o buena parte de los científicos intelectuales asociados a la Sociedad de Naciones cuando la Sociedad de Naciones debe exiliarse a Estados Unidos con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Junto con el Swarthmore College de Pensilvania está la Universidad de Stanford en California. La Universidad de Stanford, liderada por su rector Ray Lyman Wilbur, que va a ser uno de los principales asociados de las organizaciones de Madariaga, de la Fundación Mundial, de la Asociación Norteamericana en favor de la Ciudadanía Mundial, y que va a ser uno de los protagonistas en Estados Unidos o de los líderes de este proceso. En Oxford, hemos dicho antes, nace Unidad Mundial, nace la Fundación Mundial en 1936, Unidad Mundial en 1939,
y es interesante ver cómo es en Unidad Mundial donde va a surgir una nueva rama, que con el tiempo vamos a conocer como la Federal Union, pero que inicialmente era la rama juvenil, por decirlo de alguna manera, o la rama de los jóvenes que pretendían una vía más rápida cara al gobierno mundial. Si Madariaga defendía la alimentación de la conciencia, es decir, dar pasos progresivos lentamente para concienciar a la ciudadanía en la necesidad de ese gobierno mundial, la Federal Union, cuando nace, pretende un atajo. El atajo es crear cuanto antes un gobierno mundial frente a las necesidades evidentes de una futura Segunda Guerra Mundial, frente a la amenaza nazi, etc. Y ahí va a haber una tensión. La tensión entre la vía política, la construcción federal como un paso hacia el gobierno mundial, y la vía de la conciencia o la vía del espíritu, que era la que originariamente había defendido Madariaga y sus fieles. Por lo tanto, las redes intelectuales son muy importantes. No he comentado Ginebra, pero Ginebra, como bien se afirma en esos años de la bibliografía, se habla de la escuela de Ginebra. Es un lugar donde se están nutriendo las redes anglosajonas más las redes europeas. Podríamos hablar de la relación de Madariaga con Gilbert Murray o con Henry Bonnet, el director del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, con Arthur Salter, que va a ser, en la idea de Madariaga, su alter ego para la administración de la Fundación Mundial. Si Madariaga ponía el espíritu, Arthur Salter debería de poner como tecnócrata la administración económica de lo que iba a ser el futuro gobierno mundial. Esa era la idea, y durante un tiempo Arthur Salter se incorporó al proyecto, luego renunció. Es decir, estamos hablando de toda una serie de núcleos intelectuales, de élites, en las que en muchas ocasiones este relato es un relato de círculos restringidos, que no siempre se hace público, porque lo que se discute y se debate es cuál es la mejor fórmula antes de que la hagamos pública. Antes de concienciar a la ciudadanía, tenemos que construir un discurso y, por otra parte, obtener recursos, que ahí va a estar la mayor dificultad, obtener recursos financieros para difundir con garantías este relato. Es interesante observar algunas cuestiones que pueden dar lugar, aquí ya podemos entrar en el morbo, ¿no? O en las anécdotas, quiero decir, bueno, que a medida que uno como autor va haciendo el libro y va investigando, encuentra algunos procesos interesantes. Por ejemplo, todos los conflictos suscitados una y otra vez entre Salvador de Madariaga y H.G. Wells, que son como dos gallos en el mismo corral del mundialismo, con dos apuestas mundialistas casi similares que se van presentando a la vez en público, pero que nunca llegan a encontrarse, son vías divergentes, y que además su relación personal entre ellos es nefasta, como se puede apreciar en el libro. Bueno, creo que es una faceta interesante ver este desencuentro entre el gran escritor H.G. Wells, el gran novelista, y Madariaga, porque explica muchas cosas de ambos, y explica muchas cosas también del mundialismo, ¿no? Que era mundialista, pero luego también en ese mundialismo cada persona tenía sus preferencias personalistas, cada geografía tenía sus preferencias locales, etc. Se ve y se aprecia muy bien en el libro que la manera de entender el mundialismo no es la misma desde el Reino Unido que desde Suiza, que desde Estados Unidos, pero es que ni siquiera es la misma desde Nueva York a Chicago. Es decir, son dos ciudades que están pujando por liderar el mundialismo, y cada una quiere llevarse, quiere llevarse el mejor trozo del pastel, y las tensiones son permanentes, ¿no? Bueno, y por último, veo que ya estoy cumpliendo el tiempo escrupulosamente, voy a centrarme en solo dos anécdotas, que es que a medida que, como decía antes, el libro ha supuesto para mí, a la hora de investigar, una serie de descubrimientos que creo que merece la pena divulgar, y entre las curiosidades, por ejemplo, pues pensar que el mismo Salvador de Madariaga, que está defendiendo esas ideas del mundialismo, y que luego, a partir de 1948 y sobre todo en 1950, se convierte en un fanático atlantista y un cruzado de la Guerra Fría, pues bueno, es significativo que Javier Solana sea sobrino segundo de Salvador de Madariaga, y podrían establecerse ciertos paralelismos, por lo menos en algunos momentos, y yo creo que más en estas etapas iniciales, entre la trayectoria de Javier Solana o algunas de las posiciones públicas de Javier Solana
y su, bueno, y su antecesor diplomático e intelectual, Salvador de Madariaga, salvando todas las diferencias. Y por último, la última anécdota, encontrarse que la nueva fundación mundial que Anita McCormick Blaine, esa señora, esa anciana de Chicago que en 1954 funda la nueva fundación mundial, inspirándose, lo dice oficialmente, en Salvador de Madariaga y en la idea de la Fundación Mundial de Salvador de Madariaga, bueno, pues no deja de ser como mínimo curioso que la presidenta de la nueva Fundación Mundial en los años 80 en Nueva York sea una señora que se llama Hillary Clinton. Quiero decir con esto que las conexiones de la biografía de Salvador de Madariaga con un montón de cuestiones que uno podría pensar que quedan más o menos lejos, pues son realmente fascinantes y yo he disfrutado mucho haciendo este libro y espero que podáis disfrutar en la medida posible a medida que lo vayáis leyendo y sobre todo que me preguntéis aquellas curiosidades, sugerencias que tengáis o críticas que siempre serán bienvenidas porque este libro nunca es un punto final, como todo libro y como toda investigación, sino que es un punto y seguido para seguir avanzando en el conocimiento y desde aquí nada más. Ahora entiendo que habrá unas preguntas y que, y que voy a verlas ahora para, bueno, intentar contestar a vuestras demandas. Vale, me están pasando las preguntas, entonces ya hay alguna aquí incorporada. La primera que leo es: ¿el mundialismo se formula como una alternativa al internacionalismo proletario? Es decir, ¿es un proyecto explícitamente anticomunista? Es una muy buena pregunta. Evidentemente hay un mundialismo alternativo, también aparece en el libro, pero no es el objeto central del libro, aparece citado simplemente como contraposición, ¿no? Hay un mundialismo alternativo que sabemos que es el mundialismo impulsado desde el socialismo revolucionario, no solo desde la opción de la Unión Soviética, sino desde las diferentes vías del socialismo revolucionario, que podía ser trotskista en ese momento, o que podía ser stalinista, o maoísta incluso. He hablado antes de la influencia de Asia. Asia está muy presente en el libro. Es decir, aunque las redes anglosajonas estaban muy preocupadas y también muy esperanzadas de esa relación posible con Asia a través de extender el comercio, a través de extender la cristiandad a través de las misiones, fueran católicas o fueran protestantes o de otro tipo, etcétera, de esa comunicación. Y por lo tanto, la gran amenaza, lógicamente, era el comunismo. Pero sí es muy significativo como en el discurso de los años 20 y 30, esa amenaza existe, pero es muy difusa. Es decir, es muy pocas veces se cita al comunismo como un enemigo que tenga una capacidad de establecer sus posiciones o de que pueda suponer un problema. Evidentemente eso cambia a partir de 1900, ya no digo de 1945, eso empieza a cambiar a partir de 1943. A medida que la Unión Soviética va recuperando terreno frente al Tercer Reich y las tropas soviéticas avanzan cara a Berlín, ese temor ya es mucho mayor. Ya es mucho mayor. Y ese temor se intensifica sobre todo a partir de 1950, no tanto, a veces hablamos de Praga en 1948, fue muy importante lo que ocurrió en Praga en 1948, pero en 1950 significó la caída de China en manos del comunismo. Y eso sí que fue definitivo para el mundialismo. Es decir, cuando yo identifico 1950 porque, bueno, hay unas cartas de Salvador de Madariaga en las que define su ruptura con el mundialismo y establece muy claramente que él no quiere volver a saber nada de esto mientras exista la amenaza del comunismo, y eso es enero de 1950. Porque ya no solo la Unión Soviética, es que es el país más poblado del planeta, es que es China el que está bajo el dominio del comunismo. Y por lo tanto siempre el comunismo es una amenaza para este discurso, que es un discurso claramente liberal de las élites proliberales, pero aumenta su intensidad a medida que nos acercamos a los años 40. En los años 20 y 30 se cita el comunismo, pero las citas son más bien breves o no expresan tanta tensión como lo que se ve posteriormente. Vale, ahora ya están llegando más preguntas. ¿Se oponía el mundialismo a proyectos regionales como el europeísmo de, por ejemplo, Kalergi, o se entendían como proyectos complementarios? Otra buena pregunta.
En principio, Madariaga va a ser siempre contrario a los proyectos regionales. Es decir, lo que va a ocurrir con muchas de las personas que estaban ligadas o que tenían experiencia a la Sociedad de Naciones, Liga de Naciones, es que a partir de lo que se considera el inicio del fracaso de la Liga de Naciones o las decepciones de la Liga de Naciones, se van a crear tres corrientes. Una, evidentemente, los que van a defender siempre los estados soberanos nacionales, los nacionalismos como el factor de movilización política, de actuación política. Otra que sería el mundialismo, es decir, ya que el internacionalismo no está funcionando, demos un salto cualitativo y vayamos hacia el mundialismo, creemos un gobierno mundial. Y otra que es la creación de, bueno, sociedades internacionalistas de carácter regional. Ahí está la Commonwealth, no olvidar que es un proyecto que se construye también en esos unos años, y ahí están los primeros proyectos europeístas. Como decía, Madariaga va a ser muy crítico, va a denunciar esos primeros proyectos europeístas, porque le parece, para su proyecto, que están interrumpiendo, que están dificultando el proyecto mundialista. Solo va a asumir que eso es positivo si eso se incluye dentro de un proyecto mayor que es el proyecto mundialista. Por ejemplo, cuando hablamos antes de la Federal Union, que hoy identificamos con la construcción europea, la Federal Union inicialmente es un proyecto mundialista. Luego, por circunstancias, sobre todo por las circunstancias bélicas, pasa a ser un proyecto fundamentalmente europeísta. Voy a la tercera pregunta. ¿En qué medida los Estados-nación, quizás a través de think tanks, trataron de torpedear estos intentos mundiales, transnacionales? Sí, es evidente que los Estados-nación se ve muy claramente en el caso de Estados Unidos. Indicado que muchas de las organizaciones mundialistas o en favor del mundialismo van a ser norteamericanas, pero también en Estados Unidos va a haber una reacción por parte de los nacionalistas norteamericanos, por parte del aislacionismo, muy dura frente, también esto se aprecia en el libro, muy dura frente a cualquier tipo de aspiración mundialista. Y esto ocurre en Estados Unidos y ocurre en el Reino Unido, etc. Es decir, los nacionalismos y los estados son muy recelosos de todas estas posiciones. Y además cuentan con mucha mayor financiación. El problema que va a tener el mundialismo fundamental es que va a conseguir la financiación de aquellos militantes o de aquellos forofos entregados a la causa, pero no tiene financiación pública. Y bueno, los estados pues tienen recursos muy poderosos para hacer su propaganda o para movilizar redes o para contratar a personas que empiezan siendo mundialistas en esas redes intelectuales y acaban siendo o trabajando para la Europa Unida o para la Commonwealth o para la Unión Panamericana, es decir, para los proyectos regionales liderados o patrocinados por los estados nacionales. ¿Fue la Guerra Fría la que liquidó el mundialismo o hubo otros factores? ¿Dirías que el mundialismo renació tras el fin de la Guerra Fría transformado en el credo de la globalización? Sí, sí, fundamentalmente la Guerra Fría, no sé si liquida, pero desde luego difumina, manda al ostracismo al mundialismo. Va a seguir habiendo, se aprecia muy bien el libro, mundialistas. Muchos de los que acompañaron a Madariaga siguieron siendo mundialistas toda su vida, pero desaparecieron de la escena pública. Es decir, no contaron con recursos y tampoco contaron con el relato oficial, porque el relato oficial era en ese momento que había un enemigo a abatir, y ese enemigo a abatir, que era el comunismo, suponía eliminar todo aquello que pudiera ser objeto de convertirse en materia de diálogo con el comunismo, con el que no podía haber diálogo. Y por lo tanto, discursos como el pacifismo, el feminismo, el anticolonialismo, etcétera, que eran muy del mundialismo inicialmente, pasan a ser vistos como discursos peligrosos, que hay que eliminar del escenario público en la Guerra Fría. Voy a creo que había una parte más de la pregunta. ¿Renació tras la guerra? Sí. Sí, por eso yo utilizo el término, la pregunta era, ¿el mundialismo renació tras el fin de la Guerra Fría transformado en el credo de la globalización? Sí, porque creo que yo prefiero utilizar el término mundialismo y no el término globalismo, porque el término globalismo tiene una connotación a partir de los años 60 diferente. Cuando hablamos de globalismo a partir de los años 60, entramos en un concepto que está ya en la era de la secularización o en el paradigma de la secularización, donde los valores confesionales o donde lo ideológico es sospechoso de arcaico y por lo tanto lo importante es lo económico. Y desde esa perspectiva economicista es cuando se establece el paradigma de la globalización
guiada por un liberalismo estrictamente económico. Hay muchas frases de Madariaga que decía, yo soy liberal y por lo tanto, para mí, decía, lo económico es superficial, lo político es importante y lo humano es lo fundamental. Bueno, esto seguramente hoy un liberal no sé si lo diría. Esto lo decía Madariaga en los años 30, 40, él lo seguía diciendo en los años 70, antes de fallecer. Pero bueno, estaba hablando de un liberalismo que ya había dejado de ser o que ya no tenía tanta importancia, ¿no? Porque sí es cierto que a partir de los años 60, con todo el paradigma de secularización, cualquier posible relato que tenga que ver con un relato ya no solo religioso, sino ideológico, y estamos hablando del éxito de la tecnocracia y del éxito de un liberalismo que se pretende como no ideológico, incluso no político, sino simplemente económico. Pero eso es posterior, por eso hablamos ahí de globalismo. Eh, Hay otra pregunta. Siendo hispanohablante, teniendo una influencia creciente de los Estados Unidos en el continente a lo largo de la primera mitad del siglo XX, ¿qué papel tiene Latinoamérica en todo esto? Muy bien, pues Latinoamérica tiene papel en el mundialismo. Lo primero, estamos hablando fundamentalmente de redes anglosajonas. Salvador de Madariaga, podemos decir que es un español, pero esto habría que entrecomillarlo mucho, porque el 90% de su vida vive o en Suiza o en el Reino Unido, fundamentalmente, o en Estados Unidos. Él tenía mucho más contacto y mucho más familiaridad con las redes anglosajonas que con las redes hispanas. Sí es cierto que él tiene presencia en Latinoamérica a través de sus viajes y sus giras a, a México y después también a otros países. Pero esto va a ser más en los años 40, 50, cuando se entra en la óptica del atlantismo. Madariaga va a tener un papel muy importante en los años 40 y 50. Respecto a Latinoamérica, ya en la línea de la Guerra Fría, del atlantismo. En la dinámica del mundialismo no, porque estamos hablando de décadas anteriores donde fundamentalmente se conjuga de élites muy restringidas de los círculos anglosajones y como mucho en Suiza. Entonces yo no he encontrado una presencia clara, así como la he encontrado de Asia, sí, muy evidente, de Latinoamérica no, más bien escasa. Pero bueno, se podría estudiar y profundizar en esa vía, que seguro que sería interesante, porque no dudo que seguro que hay alguna línea que tendría relación. Eh, Hay otra pregunta, dice, ¿actualmente es más conocido el Madariaga mundialista fuera de España que en nuestro país? ¿O dirías que es un gran olvidado en todas partes? Bueno, pues yo creo, por lo que he leído y por la bibliografía que he visto, yo creo que es un gran olvidado. Esta faceta, yo creo que Madariaga es más conocido fuera de España que en España, en general. Pero es conocido con referencia a su trabajo en el movimiento europeo, con referencia a esa visión del Madariaga utópico de la crisis de Manchuria o de la crisis de Abisinia en la Liga de Naciones, pero que este trabajo con respecto al mundialismo yo no lo he encontrado trabajado. No lo he encontrado en la bibliografía británica o norteamericana. Primero porque hay poco trabajado el mundialismo. Y vuelvo a lo mismo de antes. A partir de los años 50 el mundialismo deja de ser interesante también para los historiadores. Es decir, al final los historiadores pues somos fruto de la sociedad en la que vivimos. Y durante mucho tiempo, pues igual que la Liga de Naciones había sido un fracaso, por lo tanto, ¿para qué estudiarla? Pues no te digo nada del mundialismo, que no solo pretendía superar la Liga de Naciones, sino que aludía a la utopía de un gobierno mundial. Por lo tanto, bueno, y además encima con el paradigma de la secularización de los años 60 y 70, todo lo que sonaba a religión, confesionalidad, diálogo ecuménico, etc. Bueno, esto vamos a ver, vamos a hablar de cosas serias, que es de la economía y de la política. Todo esto, lo cultural, pues está muy bien, pero entonces, eso ha hecho que todavía creo que nos queda mucho por avanzar y por saber en este campo, pero no es una cuestión solo de la historiografía española. Por ejemplo, es muy llamativo como la historiografía anglosajona más reciente, tanto británica como norteamericana, cuando aluden al internacionalismo, esta faceta del mundialismo práctico no aparece, y si aparece, es en relación siempre con un globalismo economicista. Es decir, solo para hablar bueno, de esa posición en la economía. Ahí sí, ahí ha sido estudiado, ¿no? ¿De dónde vienen los orígenes de la globalización económica, de las tesis de la globalización económica? Entonces se ha estudiado los años 20 y 30 para explicar lo que luego ocurrió en los 60.
Pero claro, yo creo que es muy difícil entender las posiciones económicas de los años 20 y 30, globalistas o mundialistas si se quiere, sin entender que esas posiciones en los años 20 y 30 están directamente incardinadas, están directamente unidas a posiciones morales y a posiciones ideológicas, incluso confesionales. Entonces, verlas por separado me parece que tergiversa un poco la realidad. Nos lleva solo a verlo desde el punto de vista de lo posterior, de cómo eso en los años 60 y 70 se reproduce, ¿no? Pero claro, de los años 20 a 50 es muy diferente, lógicamente. Y por lo tanto es una muy buena pregunta. Yo creo que incluso la historiografía anglosajona, creo que se, hay mucho que avanzar en esto. En redundando un poco en esto. Claro, ¿por qué Madariaga es un olvidado? Bueno, porque en el fondo él es un outsider. Es decir, primero porque fracasó, el mundialismo fracasó y a nadie le gusta hablar de los fracasados. Bueno, a algunos sí nos gusta hablar de los fracasados, porque creemos, yo soy de los que piensa que un fracaso explica mucho más que 1000 victorias, ¿no? Los fracasos hacen que seamos lo que somos. Las victorias somos las que vendemos, pero los fracasos hacen que seamos lo que somos. Bueno, pero generalmente no se habla de los fracasos en la historia. Y por otra parte, claro, es un español que no vive en España, pero que tampoco tiene una relación directa con las instituciones británicas o norteamericanas, siempre es a través de fundaciones privadas. Es una relación muy informal, muy indirecta. Entonces, lo que ocurre en este libro es que bucear en el archivo personal de Madariaga con una maravillosa correspondencia que nos permite ver sus relaciones privadas con todos y cada uno de estos dirigentes, pues nos permite llegar a este relato, ¿no? Pero si uno va a través de las instituciones públicas, de los archivos públicos, es complicado, porque este hombre no estaba en una institución pública generalmente con nómina. Es decir, era un outsider, un independiente, que se permitía el lujo de decir lo que decía, pero claro, eso llegaba hasta donde llegaba, precisamente por la situación en la que estaba. No tenía una situación institucional, un rango institucional que le permitiera tener una influencia destacada. Creo que había alguna pregunta más. Y dice, seguro que escribí este libro te ha dado ideas para futuras investigaciones. ¿Nos podrías adelantar algo? ¿Vas a continuar expandiendo este tema que tiene tantas posibilidades? Bueno, sí, seguro, el tema tiene muchísimas posibilidades, muchísimas. Y lo habrá. Ahora mismo, bueno, pues estoy con otros proyectos. Tengo ahí un proyecto para un próximo libro, que espero que sea pronto, sobre las redes católicas, las redes confesionales católicas establecidas entre España, Estados Unidos y el Vaticano entre los años 20 y 50, que en principio era mi tema de especialización, ¿no? desde la tesis doctoral. Y seguro que seguiré compaginando las dos vías. Ahora vamos a dejar un poco reposar a Madariaga el mundialismo. Vamos a ver también cómo respira el libro y cómo respiro yo con el mundialismo, pero seguro que lo retomo porque es un tema que además, sinceramente, me parece apasionante. Me parece que dice muchas cosas del pasado, pero explica también muchas cosas de nuestro presente y nos sirve para entender, o por lo menos para reflexionar sobre lo que queremos que sea el mundo, cuál es nuestro sentido de la humanidad y bueno, esto no es poco, no es poco. Y creo que, no sé si hay alguna pregunta más, lo dejamos aquí, si os parece. Y bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias a todos. Y nada, hago el último spot publicitario del libro, de World Citizen, que ya está en las librerías. Y nada, ya cuando lo leáis, pues quedamos otro día y me contáis. ¿Vale? Bueno, pues un saludo a todos. Muchas gracias. Chao.